El día de hoy vamos a revisar la ultraestructura del glomérulo renal. Vamos a hacer una revisión de sus componentes estructurales desde la célula hasta algunos componentes moleculares que son importantes y posteriormente vamos a hablar de la función. Así que quédate porque seguimos estudiando fisiología renal. Lo que estamos viendo en esta imagen es el glomérulo renal. El glomérulo renal es la parte más microscópica en la que convergen la parte vascular y la parte colectora de la que hemos estado hablando en los últimos videos. La parte colectora, es decir, la parte que va formando la orina, no confundir con el túbulo colector, porque el túbulo colector es una estructura precisa de la nefrona. Aquí estamos utilizando el término parte colectora simplemente como algo general que engloba todas las estructuras que colectan y conducen la orina hasta el exterior. Bueno, como explicamos, la parte colectora es un tubo ciego, que eso es lo que estamos observando acá. Como ven, es ciego, es decir, no tiene ninguna abertura, está cerrado. A esta estructura que abraza los capilares glomerulares le vamos a llamar la cápsula de Bowman, mientras que los capilares que están en el interior les vamos a denominar capilares glomerulares. Entonces, en conjunto, los capilares glomerulares y la envoltura que forma la cápsula de Bowman en conjunto hacen al glomérulo renal. También en este esquema estamos viendo a la arteriola aferente, que la distinguimos por el sentido del flujo sanguíneo, que es hacia adentro del glomérulo, mientras que la arteriola eferente es la que lleva la sangre hacia el exterior del glomérulo. Como pueden ver, la cápsula de Bowman consta de una hoja doble. Vamos a tener la hoja que está pegada a los capilares glomerulares, que es esta. A esta hoja le vamos a denominar la hoja visceral, porque es la hoja que está pegada a la víscera. En este caso, la víscera son los capilares glomerulares, mientras que la otra hoja, que es esta, le vamos a denominar la hoja parietal. Parietal viene de pared, es decir, la hoja que forma la pared de la cápsula de Bowman. Esta hoja parietal se continúa con el túbulo contorneado proximal. Esas celulitas que se alcanzan a ver ahí ya forman parte del túbulo contorneado proximal. Como pueden ver, hay una transición de células planas, que son las de la hoja parietal, a células un poquito más cúbicas, que ya son las del túbulo contorneado proximal. Detalles importantes a resaltar. La hoja visceral son células especializadas que se llaman podocitos. Aquí solamente está esquematizado. Esta hoja visceral está realmente adherida a la pared capilar. Quiere decir que todo este espacio que vemos en color blanco en realidad no existe. ¿Por qué? Porque la hoja visceral se adhiere a la pared del capilar. Sin embargo, no hay un contacto directo, digamos, pared con pared, pared del capilar con pared del podocito, porque en medio hay una barrera muy fina de proteínas que separa las membranas celulares y que se denomina membrana basal glomerular. Sería algo más o menos así. Pared del capilar, luego tenemos membrana basal glomerular y luego tenemos la pared visceral que forman los podocitos, o sea, la membrana celular de estas células que llamaremos podocitos y que más adelante las vamos a ver mucho mejor representadas. El flujo sanguíneo ingresa al glomérulo por la arteriola aferente. Aquí el flujo se despliega
a través de las distintas ramas del lecho capilar glomerular hasta que sale por la arteriola eferente, pero la sangre en su paso por los capilares glomerulares se filtra, es decir, el plasma se extravasa, atraviesa las paredes de los capilares y el producto de este ultrafiltrado es lo que llamaremos orina. La orina empieza a acumularse en todo este espacio. Ese espacio tiene un nombre, se llama espacio de Bowman, y esta orina va a comenzar a fluir a través de todo el sistema tubular. Por lo tanto, empieza a recorrer todo el túbulo contorneado proximal, después entra al asa de Henle, después sube por el túbulo distal y llega hasta el túbulo colector. En todas estas estructuras de la nefrona, la orina sufre cambios, pierde cosas, principalmente agua, pierde solutos, pero también gana otros solutos. Entonces, el proceso de extravasación del plasma sanguíneo a través de estas tres barreras, desde la circulación sanguínea hacia el espacio de Bowman, a este proceso le denominaremos el filtrado glomerular. Finalmente, la orina es un filtrado del plasma sanguíneo y este filtro consta, dijimos, de tres barreras: el endotelio capilar, la membrana basal glomerular y las células podocitarias que conforman a la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizar la ultraestructura fina, celular y molecular del interior del glomérulo, y para ello vamos a hacer un ejercicio. Vamos a dibujar un poquito más en detalle una sección transversal de este glomérulo. Es decir, imagínate que vamos a hacer un corte así horizontal en donde vamos a extraer esta sección del glomérulo para que entiendas cómo se construye desde afuera hacia adentro y desde dentro hacia afuera. Voy a tratar de dibujarla yo y espero que se entienda. Bueno, aquí estamos tratando de representar la cápsula de Bowman. Son algunas células que forman parte de la hoja parietal. No dibujo toda la circunferencia para cerrar la cápsula, sino que más bien quiero dejarla abierta para poder visualizar las estructuras que están en el interior. Las estructuras del interior, pues son los capilares. Vamos a dibujar ahora los capilares. Bueno, ya tenemos aquí algunos vasos capilares que están en el interior de la cápsula de Bowman. Incluso en uno de ellos, en el interior de uno de ellos, pues representamos el clásico eritrocito. Ahora, un detalle importante que tienen estos capilares es que están fenestrados. ¿Qué quiere decir fenestrados? Pues que están agujereados. Una fenestra es una ventana. Vamos a representar eso. Ok, ahí tenemos las fenestras. Entonces, aquí lo que estamos observando únicamente es el endotelio capilar y la hoja parietal de la cápsula de Bowman, pero nos falta la membrana basal glomerular y la capa visceral. Voy a dibujar primero la membrana basal glomerular porque esta membrana está adherida a la pared capilar.
Entonces, como puedes ver, la membrana basal glomerular no envuelve toda la circunferencia de los capilares, sino que está solo por fuera. Ahora solo nos falta la tercera barrera, que es la más externa y que es propiamente esta hoja visceral de la que hemos estado hablando, y que más bien son células especializadas que se llaman podocitos. Para que te quede bien claro, el podocito viene a ser algo así como una célula en forma de pulpo. Es como si fuera un pulpo. Este pulpo pues tiene sus tentáculos, y estos tentáculos lo que van a hacer es abrazar a los capilares, y estos tentáculos, que en realidad se llaman procesos podocitarios, se van a interdigitar con los del podocito vecino para que formen un sello que tiene mucha importancia en la función de filtrado glomerular. Imagínate tú que este es uno de los tentáculos del podocito. Bueno, no le vamos a llamar tentáculo, le vamos a llamar proceso podocitario. Más específicamente, proceso primario del podocito. Este proceso primario le salen procesos más pequeñitos, los cuales les vamos a llamar procesos secundarios. Ahí te dibujé algunos procesos secundarios. A esos procesos secundarios le van a salir todavía procesos más pequeñitos que les vamos a denominar procesos podocitarios. Algo más o menos así. Entonces, en realidad, aunque todos son procesos podocitarios, vamos a llamarle a la rama principal proceso primario, a las subramas procesos secundarios, y a los más pequeñitos procesos podocitarios, que finalmente esos son los que se van a interdigitar con los procesos del podocito vecino. Ahora vamos a agregar esta estructura a nuestra sección de glomérulo que ya tenemos aquí dibujado. Por ahí alcanzamos a ver a el podocito con su núcleo. Ese es el núcleo del podocito, y vemos sus múltiples procesos podocitarios que se extienden y abrazan a los capilares, dejando un pequeño espacio entre las interdigitaciones. Este espacio lo vamos a denominar hendidura diafragmática podocitaria, y es una estructura fundamental en el proceso de filtrado glomerular. Ya para concluir este dibujo del glomérulo, nos falta un último componente celular. Este componente celular se encuentra en el centro del glomérulo, en el centro de los capilares, y se les denomina células mesangiales. Te las voy a dibujar. Ahí tenemos a dos células mesangiales muy apretujadas en el centro del glomérulo. Estas células tienen principalmente dos funciones. La primera son células fagocíticas. Estas células son parientes de los macrófagos. Y la segunda es que poseen función contráctil. Estas células contienen filamentos de actina y de miosina que le confieren la propiedad de la contractilidad a estas células. Existen dos tipos de células mesangiales: las intraglomerulares, que son las que estamos viendo en este dibujo, y las extraglomerulares, o sea, que están afuera del glomérulo. Pero esas te las voy a mostrar en otro video. Ya con nuestro esquema de la estructura interna del glomérulo, ya podemos explicar acerca de cómo se lleva a cabo la función del filtrado. Tenemos que la sangre va fluyendo por los capilares, va fluyendo por el interior de los capilares, y la misma presión de la sangre sobre las paredes hace que el líquido quiera salirse del capilar. Por supuesto, para salirse tiene que atravesar por las barreras del filtrado que ya explicamos. Entonces, el plasma
se va a ir hacia el espacio de Bowman y en el proceso se va a filtrar. Imagínate que estas células que acabo de dibujar son las células del endotelio fenestrado de los capilares glomerulares. La luz del capilar queda del lado de arriba. Y en la luz, por supuesto, pues vamos a encontrar algún eritrocito. Justo por afuera de esta pared vamos a tener a la membrana basal glomerular. Esta membrana basal glomerular es una barrera que está hecha de puras proteínas. La dibujo así porque consta de una hoja muy delgadita adherida a la pared, la lámina rara interna, y luego en medio viene una capa muy gruesa y muy densa de proteínas, y por último tenemos otra vez una lámina muy delgadita, es como si fuera un sándwich. Tenemos dos láminas, una interna y otra externa, que son muy delgaditas, y una lámina en el centro muy densa de proteínas. Y por último, en la parte más externa, vamos a tener a los procesos podocitarios. Ahí están algunos procesos podocitarios, recuerda, interdigitados. Y entre proceso y proceso queda una pequeña hendidura que dijimos que se llamaba hendidura diafragmática podocitaria. Esto quiere decir que en la parte más inferior tendríamos ya el espacio de Bowman. Recuerda que en el espacio de Bowman es donde ya se empieza a formar la orina. Espacio de Bowman. Vamos ahora con algunas dimensiones importantes. Primero, el diámetro del glomérulo. Un glomérulo en promedio va a tener un diámetro de unos 200 micrómetros. Que para que te des una idea, imagínate que agarras un milímetro de tu regla que utilizas en la escuela, y ese milímetro lo divides en 1000. Bueno, cada una de esas partecitas corresponde a un micrómetro. Entonces, un micrómetro es la milésima parte de un milímetro. Entonces, ahora agarra 200 de esos pedacitos y eso es el diámetro, es decir, el grosor, digamos, de un glomérulo. Algo así como 0.2 milímetros. Algo que se podría ver tal vez con una lupa. Ahora, el tamaño de una fenestra, o sea, uno de los agujeritos de las paredes del endotelio, uno de estos, digamos, va a tener un diámetro de entre 70 y 90 nanómetros. Que para que te des una idea del tamaño, imagina que ahora agarras un micrómetro y lo divides en 1000. Pues cada una de esas partecitas, de esas 1000 partes del micrómetro, es un nanómetro. Pues ahora agarra, digamos, 80 de esos nanómetros y ese es el diámetro de apertura de una fenestra del endotelio capilar glomerular. Es algo que solamente se puede visualizar con microscopía electrónica. No es posible verlo con un microscopio óptico. Para que quede esto más o menos en perspectiva, un eritrocito tiene de diámetro en promedio unos 7 micrómetros, o sea, unos 7000 nanómetros. Entonces, imagínense, 7000 nanómetros contra 80 nanómetros, pues no cabe. Un eritrocito, por supuesto, no puede caber, no puede atravesar el endotelio capilar a través de las fenestras. Lo atraviesa bajo ciertos procesos patológicos, ciertos procesos de inflamación, como por ejemplo en las glomerulonefritis, y eso lo podemos ver reflejado como microhematuria en los exámenes de orina, pero de manera normal, de forma fisiológica, ese eritrocito nunca va a poder atravesar por ahí. Ahora, la membrana basal glomerular, que es una especie de malla
de proteínas trenzadas, no tiene poros. Los únicos espacios que hay en esta membrana basaglomerular son los propios espacios que existen entre proteína y proteína. Estamos hablando de espacios ultra pequeñísimos. ¿Cuánto es el diámetro molecular que permitiría pasar la membrana basaglomerular? Pues más o menos unos 8 nanómetros. Entonces podríamos decir que la membrana basaglomerular es 10 veces menos permeable que la fenestra del capilar glomerular. Luego tenemos los espacios que hay entre interdigitaciones, es decir, la hendidura diafragmática podocitaria. Sería este espacio de aquí. Esos espacios van a tener un diámetro promedio de unos 25 nanómetros. Pero ojo, no te confundas, porque estas hendiduras son todavía más impermeables que la membrana basaglomerular, porque existen proteínas transmembranales que se conectan entre proceso podocitario y proceso podocitario y vuelven esta hendidura mucho más estrecha. Ahí vamos a tener esas proteínas, haciendo que la permeabilidad se reduzca hasta 4 nanómetros. La hendidura diafragmática podocitaria es la mitad de permeable que la membrana basaglomerular y a su vez es 20 veces menos permeable que las fenestras de los capilares glomerulares. Y te muestro una microscopía electrónica de barrido que nos muestra estas 3 barreras de filtración para que veas que la realidad pues es muy parecida a los esquemas que nos muestran los libros de texto. Vamos a ir distinguiendo estructuras. Primero ve la imagen y de acuerdo a lo que aprendiste, trata de definir dónde está la luz del capilar. Si tu respuesta fue aquí, estás en lo correcto. Esa es la luz capilar, por lo tanto, el espacio de Bowman está arriba. Eso sería el espacio de Bowman. Entonces, ¿qué vemos del lado de la luz? Vemos a la célula endotelial, ahí está, es una célula epitelial plana. Vemos alguna de las fenestras, ahí está la fenestra. Luego hacia afuera está la membrana basaglomerular. Lo que mucho mejor se distingue es la capa densa del centro, sería todo eso. Y por fuera vamos a tener los procesos podocitarios interdigitados. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Y si eres muy observador, alcanzarás a distinguir ese enlace entre proceso y proceso que se da a través de proteínas. Es ese de ahí. Entonces las flechas lo que están señalando es la hendidura diafragmática podocitaria. Esto es una microscopía electrónica de transmisión. Y ya para concluir esta clase, quiero mostrarte cómo se ve esa hendidura a nivel molecular. Si esto es un proceso podocitario y este es otro, lo que estamos viendo en esta imagen es una ampliación de estas membranas celulares de los podocitos, que serían estas bicapas lipídicas que están acá. Ahí está, es lo mismo. Entonces vamos a ver qué estructuras proteicas, algunas, no todas, mantienen afianzado este diafragma. Vamos a tener 2 proteínas principales. Una sería la nefrina y la otra proteína sería NEF1. Estas proteínas, como pueden ver, son transmembranales, se anclan al citoesqueleto, por ahí estamos viendo algunos filamentos de actina a donde se anclan y se entrelazan entre sí formando uniones muy estrechas y reduciendo
la permeabilidad hasta un diámetro de 4 nanómetros. Esto quiere decir que cualquier molécula que supere los 4 nanómetros no podrá atravesar esta barrera. Además de ser un filtro de tamaño, también es un filtro de carga eléctrica. Todo este entramado proteico, desde la membrana basal glomerular hasta el diafragma, tienen carga negativa. Por lo tanto, van a repeler las moléculas que están cargadas negativamente. De tal forma que toda la estructura en conjunto, membrana basal glomerular y diafragma de hendidura, forman un complejo filtro de tamaño y de carga. Otra proteína que también es muy importante y que nos muestra el esquema es la podosina. La podosina está en el interior de la célula, ahí la tienes, y la podosina funciona como anclaje interno o como interfase entre la nefrina y Nef1 junto con el citoesqueleto de actina y la membrana celular. Forma una especie de ancla para unir a todo este complejo proteico y darle firmeza. Para correlacionar un poquito con fisiopatología, cuando existen defectos genéticos en alguna de estas proteínas, se ha caracterizado, por ejemplo, de la podosina, lo que vamos a tener es aumento de la permeabilidad de esta hendidura que se va a manifestar como proteinuria. Y al estar hablando de un defecto congénito, por lo tanto la proteinuria también será una proteinuria congénita. Bueno, pues esto ha sido todo en la clase del día de hoy. Espero que te haya quedado muy claro la ultraestructura glomerular y el filtrado glomerular como concepto, porque en la siguiente clase vamos a revisar qué es la tasa de filtrado glomerular, cómo se cuantifica y qué variables fisiológicas determinan su valor.